El día de hoy vamos a hablar del reflujo gastroesofágico, un motivo de consulta bastante frecuente en los diferentes servicios y que angustia en muchas ocasiones a madres y a pacientes en general. Entonces definimos el reflujo gastroesofágico como la devolución del contenido del estómago hacia la faringe, lo cual puede ocasionar diferentes molestias dependiendo si el contenido es ácido o no es ácido. Recordemos que el esófago es un tubo que comunica la faringe con el estómago. Él depende de unos movimientos llamados movimientos peristálticos que ayudan a bajar el contenido alimenticio desde la boca hasta el estómago. Él tiene en su parte superior una válvula o esfínter esofágico superior, el cual permite que cuando tragamos no pase aire hacia el estómago y cuando respiramos el aire se dirija hacia el aparato respiratorio. Eso evita que el estómago se llene de aire. En la parte inferior, el esófago se comunica con el estómago por otro esfínter u otra válvula llamado cardias o esfínter esofágico inferior, el cual tiene una presión específica que garantiza que con los movimientos peristálticos del esófago el alimento llega al estómago y al cerrarse esta válvula no se devuelve el alimento, garantizando la continuidad del proceso digestivo para absorber y procesar el alimento que va a constituir un aporte de nutrientes para el funcionamiento del organismo. Dependemos de tres elementos protectores y de un elemento agresor para que se presente la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Entre los mecanismos de defensa está en primer lugar la barrera para el ácido, y esa barrera para el ácido básicamente la está ejerciendo la eficacia del esfínter esofágico inferior, que evita que el alimento se devuelva del estómago hacia el esófago. En parte es importante digamos la cantidad de ácido que haya en el estómago, y en parte es importante la función de la fuerza con que se contraiga este esfínter. Cuando se disminuye el tono del esfínter esofágico inferior o se produce relajación de este por efecto de medicamentos o por alteraciones en las concentraciones de sustancias de la sangre, se va a producir una disminución en el tono de este, generando el paso del alimento del estómago hacia el esófago. En segundo lugar, existe un factor protector que se llama el aclaramiento mucoso. Eso va en relación directa con la producción de todas las secreciones que tiene el esófago, que garantizan un adecuado desplazamiento del alimento desde arriba hacia abajo. Y en tercer lugar está la integridad de la mucosa. Cuando una mucosa está estructuralmente bien, es probable de que funcione adecuadamente. Cuando hay efecto de ácido en el esófago, se van a producir unos cambios en la forma de este tejido llamado esófago de Barrett. ¿Por qué? Porque el esófago no está preparado, no está diseñado para manejar el ácido. El estómago es el que está diseñado para ese fin. Entonces, clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Se va a manifestar como pirosis o una sensación de quemazón que va a referir el paciente o la mamá del paciente, y es esa sensación de ácido, de una sensación quemante que está a nivel de la garganta o detrás del esternón o en la boca del estómago. Entonces, esa sensación de ácido es producto de la acción del ácido sobre las paredes del esófago. En segundo lugar, se puede manifestar con una sensación de tos, una sensación de disfonía, disfonía que no es más que una voz ronca o una sensación de carraspeo, y la necesidad de tragar o de ingerir líquidos para tratar de disminuir esa sensación quemante. Algunas veces el paciente mejora transitoriamente con la ingestión de alimentos porque disminuye la carga de ácido. Otra de las manifestaciones pueden ser la sensación de ahogo, la sensación de dolor en el pecho, la sensación de opresión, lo que en muchas ocasiones puede confundir a la persona
asistiendo a los servicios de salud, refiriendo que tiene un problema cardíaco o que tiene una sensación de una enfermedad por un infarto, por ejemplo. Entonces, esto es un aspecto importante. Por esta razón, es clave enfocar al paciente acorde a su sexo, a su edad, a la forma de manifestación que tiene y a digamos, los efectos complementarios que pueden presentarse por esta causa. Entonces, ¿cómo se diagnostica? La principal o el principal enfoque que hay que tener con el reflujo gastroesofágico es los síntomas y la historia clínica. Con base a esto, dependiendo, puede presentarse en lactantes, niños pequeños, y por lo regular, cuando hablamos de lactante, o sea, el lactante menor es el niño desde que nace hasta el año de edad, el lactante mayor desde el año hasta los 2 años. Por lo regular, durante los primeros 6 meses, se produce algo que se llama regurgitación funcional, y eso es devolución del alimento del estómago hacia el esófago, con o sin ácido, y es por una inmadurez. Entonces, cerca del 75 al 85% de los niños pueden tener esta manifestación hasta los 4 meses de edad. Entre los 6 y 7 meses de edad, solo de un 10 a un 15%, y por lo regular entre los 12 y 18 meses ya mejoran de estos síntomas sin necesidad de tratamientos farmacológicos, básicamente por el mismo proceso de maduración que alcanza el niño y sobre todo por la transición alimentaria que se da alrededor de los 6 meses. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por lo regular en el lactante, el diagnóstico es el niño que se llama el vomitador feliz, porque usualmente devuelve el contenido ácido o gástrico y el niño no tiene manifestaciones y puede continuar su vida, y cuando ya completa entre los 5 y 6 meses mejora de manera madurativa, desapareciendo. Entonces, esto es un aspecto a tener en cuenta. Si esta es la manifestación, por lo regular, una buena historia clínica, un buen examen físico y el inicio con una prueba terapéutica pueden ser suficientes. Cuando no es así, es necesario complementar. Existen algunos estudios, el más simple se llama la RX de vías digestivas, apoyada por unas fuentes en este momento, ya desestimada por otros, puesto que no da una continuidad digamos objetiva en el tiempo para demostrar el reflujo. Otra es la pHimetría esofágica, la cual va a medir digamos en la línea del tiempo qué tantos flujos, picos ácidos hay cuando se devuelve el alimento del estómago hacia el esófago. Esa es digamos, la gran fortaleza que tiene este método. Pero en algunos pacientes se produce un reflujo que no es ácido. Entonces es probable que, aunque esté reflujando o aunque esté regurgitando, no da manifestaciones ácidas y el paciente continúa con las molestias a pesar de esto. Otro estudio es la gammagrafía esofágica, la cual permite evaluar esta posibilidad diagnóstica. En ese orden de ideas se puede recurrir más adelante, dependiendo si las manifestaciones son respiratorias, otorrinolaringológicas o neurológicas, a otros métodos diagnósticos. En este caso, desde el punto de vista respiratorio, un paciente que llega con tos, sobre todo un patrón de tos que se manifiesta en las noches y que el niño no tiene previamente gripa, es necesario la nasofibrolaringoscopia, eventualmente complementarla con una fibrobroncoscopia. Es importantísimo esto. En el caso de las manifestaciones como las otitis a repetición, puede ser necesaria la evaluación complementaria por el otorrino. Hay pacientes que hacen bronquitis y neumonías a repetición, requiriendo evaluaciones complementarias diagnósticas tanto para inmunidad como para la parte anatómica broncopulmonar. Entonces, este es a grosso modo la forma diagnóstica, y el tratamiento va dirigido a si hay un déficit en los factores protectores o un aumento en los factores agresores, como es el caso del ácido. En ese sentido, si hay una disminución en el aclaramiento, si hay una disminución
en la barrera mucosa, si hay una alteración en lo que tiene que ver con la integridad general del aparato digestivo, hay que fortalecerlos por esa vía. Si por el lado de los agresores es mucha la actividad del ácido, va a ser dirigida a disminuir la cantidad de ácido o a neutralizar el ácido. Entonces, en ese orden de ideas, el tratamiento va dirigido a la causa que está favoreciendo el reflujo y la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. De la mano con eso vienen unas medidas no farmacológicas que son igualmente importantes. Sobre todo, la obesidad está demostrado que es un factor que contribuye a favorecer el reflujo. ¿Por qué? Porque aumenta la presión intraabdominal, porque aumenta la fuerza del estómago hacia el esfínter y hacia el esófago, eventualmente contribuyendo a disminuir el tono del esfínter esofágico, favoreciendo el reflujo. Por eso la disminución de peso es importante. Las dietas que no sean ácidas, que sean naturales, que sean en cantidades medianas o pequeñas, puesto que existe la cultura de ingerir grandes cantidades de alimentos hasta la saciedad, lo que aumenta la presión intragástrica. Por otro lado, es importante disminuir hábitos negativos, como el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, el consumo condimentado de alimentos y de específicamente preservantes. Esto es importantísimo. Y por otro lado, la higiene de sueño. La posición al dormir debe tener una angulación alrededor de 30 grados entre el cuello y el tórax, pues es que el reflujo gastroesofágico es producido en el tórax y si solamente se flexiona la cabeza, el mecanismo va a ser igual, por lo que es necesario que se eleve la cama o en su defecto el espaldar y la cabeza en una angulación de 30 grados, lo que aprovecha la gravedad y disminuye que aumente la presión abdominal para favorecerse el reflujo gastroesofágico. Entonces, en resumen, es importante consultar al médico ante la presencia de cualquier síntoma sugestivo de alteraciones en el normal funcionamiento del aparato digestivo o respiratorio. El médico se encargará de evaluar, hacer los estudios diagnósticos, manejos o referir a los especialistas, como es el caso del neumólogo pediatra, el gastroenterólogo, el otorrino, eventualmente todos profesionales que están alrededor de estas especialidades con el fin de resolver el problema haciéndolo de una manera integral. Todo esto hay que hacerlo por salud. Muchas gracias.